¿Es o no es paraguayo el tereré? Sí, absolutamente paraguayo. Y el guaraní es paraguayo en todo caso, lo podemos definir así porque el tereré es una bebida tradicional ya conocida de antiguo por los guaraní que consumían en una especie de... se le dice guaraní al porongo, porongo grande que les servía a ellos como una especie de caramañola, cargaban el agua fresca de las nacientes y con eso se desplazaban. Y en una especie de lo que llamamos cayuá, una especie de porongo más pequeño que usábamos hoy día para el mate, allí ponían justamente las hojas de la hierba y en ocasiones inclusive usando una especie de lo que llamamos bombilla, le ponían una tacuarilla y con eso sorbían el tereré de antiguo. Pasó eso a lo que hoy llamamos o conocemos como la cultura paraguaya, y sobre todo tuvo un uso masivo, estratégico, y lo que le dio más visibilidad en tiempos de la guerra del Chaco, donde a falta de agua y donde inclusive muchos de los combatientes en algún momento tuvieron que consumir hasta la propia orina. Sí. Entonces se racionaba con cada sorbo, apenas 1 o 2 sorbos para cada uno de los combatientes, y el tereré le dio esa sensación de refresco a varios, por aquello de que si podían, si le daban a veces el agua, algunos podían consumir totalmente el contenido de un recipiente, y con el tereré se dosificaba el consumo del agua, en la ausencia, en la falta de agua que había. Y bueno, pasó y llevó a nuestros días. Hoy el tereré está remozado, el tereré ya no es el mismo que 30, 40 años atrás, 20 inclusive. Se consumía todavía en una jarra, hay veces de vidrio, hay veces de carello, de plástico, otras veces de lata. Lo que hoy en día uno le dice eso a un niño de 5 a 10 años y lo primero que ve ya es un termo. Claro. Y por el otro lado, lo que antiguamente te tocó a vos, le tocó a mucha gente tener que ir al fondo del patio a buscar cocún, a buscar hoja de limón, a buscar Santa Lucía Mogotín, sacar, arrancar, traer, limpiar, pasar eso por el famoso anguá, por el mortero, y luego cargar en la casa. Eso hoy en día uno le dice a una criatura y la criatura ya ve hierba saborizada, ya envasada. Y bueno, hoy inclusive ya tenemos la versión descartable que uno puede consumir y bueno, ya después se deshace de ese recipiente que ya hoy tiene esa característica. Entonces estamos hablando de una bebida tradicional que en ese sentido no perdió el concepto de lo tradicional, es más, se consolidó, se fortificó y que sí en alguna medida fue cambiando la forma, adaptándose a los tiempos, pero es, quieras o no, Juan Pablo, probablemente con el guaraní muestra la manifestación del elemento cultural más importante que tiene el Paraguay, porque inclusive favorece la cohesión social, nos reúne, nos vincula, genera un espacio de diálogo, genera un momento agradable, entre que todos los que participan del consumo del tereré, hasta podría decir mal y pronto se entretienen y dejan pasar a veces las complicaciones que presenta la vida.